un poco. Estamos bienvenidos a todos y a todas. Seguimos con el ciclo de conferencias Expresiones artísticas de la crisis del mundo liberal. En este caso estamos con la mesa titulada Política y Estética Latinoamericana en la crisis del liberalismo. Contamos con tres ponentes: Sergio Villalobos Ruminot, Isabel García Pérez de Arce y finalmente Luis Blanchino. Lo que voy a hacer es presentar a cada uno de ellos a su turno, en este caso una breve presentación de Sergio Villalobos Ruminot. La ponencia lleva por título Centenario, Revolución y Refundación sobre el 900 latinoamericano. Sergio es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Realizó estudios de sociología y filosofía en Chile y su doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh. Su destacada actividad investigadora se centra en las formas y prácticas literarias, visuales y culturales de la historia moderna y contemporánea de América Latina, analizadas desde una mirada propia, interdisciplinar, que combina la filosofía continental y el psicoanálisis. Entre sus numerosas publicaciones destacan los libros Soberanías en suspenso, Imaginación y violencia en América Latina, publicado por la Zebra en el año 2013, Heterografías de la violencia, Historia, Nihilismo, Destrucción, también por la Zebra en el año 2016, y La desarticulación, Epocalidad, Hegemonía e Historicidad, por Ediciones Macul en Santiago en el año 2019. Sin más, no sé si es correcto, cerramos la presentación de Sergio y le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, David, por la presentación, y quiero simplemente confirmar que ustedes pueden ver mi pantalla, mi PowerPoint. Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, entonces comienzo, ¿no? Por supuesto, claro, la presentación tiene por título Centenario, Revolución y Refundación sobre el 900 latinoamericano. Y me interesa entonces tener en principio a mano algunos antecedentes históricos que explican este 900, ¿no? En términos generales, digo, los procesos que llevan al 900 están marcados por una serie de transformaciones sociopolíticas y económicas de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Quizás sería interesante enfatizar que la primera mitad del siglo XIX está asistida por los procesos de revolución de independencia y por la formación y fundación de los nuevos estados nacionales, con una serie de guerras civiles y guerras interestatales relativas a procesos de definición de frontera y de identidad nacional, etcétera, pero que tienen como background, o que tienen como asunto de fondo la determinación de las características específicas de lo que serán las nuevas naciones y estados latinoamericanas, ¿no? No solo se trata de determinar cuál va a ser la relación con la herencia colonial, con la herencia hispana fundamentalmente, y esto es una cuestión extraordinariamente problemática en la medida en que las mismas independencias se inscriben históricamente como una refutación de la herencia colonial, como una negación, ¿cierto? Es en este contexto donde se enfatiza la condición latinoamericana de América Latina, ¿no? La condición latinoamericana, para enfatizar la influencia de la cultura latina romana tardía y para descentrar las influencias españolas y privilegiar la influencia francesa, que será central en la formación de las élites culturales e intelectuales del siglo XIX, ¿no? Sino que también la pregunta es qué hacer con no solo la herencia simbólica cultural, sino la herencia material de los más de 300 años de colonialismo hispano, ¿no? Y esto es bastante problemático porque más allá de las intenciones de refutación o de refundación de los estados nacionales, lo cierto es que hay una perpetuación de la institucionalidad y de las tradiciones político-constitucionales e institucionales que vienen de la época hispana y que van a determinar el carácter político, el carácter de la cultura política latinoamericana del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, en términos de la relación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? O en términos de las relaciones de propiedad, y que determinan a su vez relaciones en términos de clases sociales o de estratos sociales, si se prefiere, ¿no? Paralelamente a esto, la tesis sobre la independencia, ¿cierto?, ha sido bastante discutida, ¿no? Entonces ya no se acepta simplemente que las naciones latinoamericanas se independizan y se liberan y que las revoluciones fueron inaugurales de una nueva historicidad latinoamericana. Por el contrario, hoy en día se acepta la tesis de que en rigor también hubo algo así como una metamorfosis de la soberanía imperial en una nueva soberanía
burgués liberal criolla, ¿cierto? Y más bien de lo que se trató no fue de una gran revolución histórica, sino de una transición desde una clase dominante de carácter imperial a una clase dominante en formación de carácter nacional estatal, ¿cierto? Y el siglo XIX sería precisamente el siglo de surgimiento y consolidación de estas nuevas burguesías nacionales, que en realidad lo que hacen es disputar la apropiación del reparto de la riqueza con los sectores, digamos, de las clases dominantes españolas, ¿no? Independientemente de esto, esto significa que el conflicto político central que se inaugura con el proceso revolucionario y que atraviesa todo el siglo XIX es el conflicto entre liberales y conservadores. Este conflicto tiene distintas manifestaciones a nivel regional, tiene distintos nombres también, pipiolos y pelucones, federales y unitarios, conservadores y liberales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede apreciar perfectamente en la narrativa colombiana referida al siglo XIX y a la Guerra Larga. Esto es lo que genera una serie de conflictos civiles, ¿cierto? Que un historiador argentino llamado David Viñas ha tematizado de manera puntual a propósito de un volumen llamado Indios, Ejército y Fronteras, y que tiene que ver precisamente con la configuración de los procesos de pacificación, con la apropiación territorial, la definición de los estados soberanos y la disposición del territorio para la implementación de los procesos de acumulación capitalista. Esto significa, por supuesto, el exterminio de las poblaciones indígenas, y Viñas incluso llega a decir la complementariedad o continuación del genocidio inaugurado en el siglo XVI, ¿no? La hipótesis de Viñas es fundamental porque lo que Viñas dice es que las guerras de pacificación de mediados del siglo XIX y de la segunda parte del siglo XIX, que fueron fundamentales tanto para la constitución de los estados en forma como para el desarrollo del capitalismo latinoamericano, son un capítulo tardío de las guerras de conquista. Entonces, lo que hace es que rompe con el estigma o con la caricatura de que la conquista fue un proceso de bárbaros españoles que llegan y no respetan las culturas y que los criollos son los liberadores, y muestra que hay una continuidad entre guerra, acumulación y los procesos de transformación de la soberanía, ¿no? Pero ¿por qué todo esto es importante? Porque esto inmediatamente implica que la recepción del liberalismo teórico e histórico en América Latina está limitado por una particular distribución de la riqueza y de la propiedad. Para ponerlo en otros términos, el liberalismo como forma política estuvo históricamente asediado y estuvo imposibilitado de su pleno despliegue precisamente por el juego de intereses económicos y por la capacidad de perpetuación de una clase dominante de carácter terrateniente o propietaria, ¿cierto? Y con pretensiones aristocráticas, ¿no? Esto es lo que se llama el pacto liberal aristocrático del siglo XIX, que es un pacto, es un contrato social que en nombre de la revolución y en función de la liberación nacional, lo que hace rigurosamente es definir un criterio de gobernabilidad, que es el que predomina durante el siglo XIX, en el que se turnan en los gobiernos ciertos sectores conservadores vinculados con la propiedad de la tierra, y nuevos sectores burgueses, progresistas y liberales que emergen generacionalmente, primero con la independencia, después con los movimientos culturales de mediados del siglo, después a fines de siglo con los procesos de desarrollo del modernismo literario y crítico y el ensayismo, etcétera, ¿no? Entonces, por así decirlo, el liberalismo latinoamericano, ¿cierto? Estuvo escindido entre una vertiente republicana y una vertiente mercantil. Y lamentablemente la vertiente mercantil sobrecodificó históricamente la vertiente republicana, haciendo que los ideales republicanos del bien común, ¿cierto?, quedaran subordinados a los ideales liberales de la libre iniciativa y de la libre empresa. Bueno, entonces toda esta serie de procesos generó de una u otra forma transformaciones sustantivas en el proceso de formación y de constitución de los estados nacionales, procesos de pacificación, etcétera. Pero también, debido a ciertas coyunturas históricas, por supuesto, se producen. Me acabo de dar cuenta que no tengo reloj acá, así que David, bienvenido a interrumpirme cuando me falten 5 minutos, por favor. Eh, Todo esto, decía, genera entonces una serie de conflictos que hacia fines del siglo XIX permiten recién lo que podríamos llamar un crecimiento sostenido de la economía, ¿cierto? Una estabilidad política, ¿cierto? Y un desarrollo, ¿cierto?, social. Esto se da bajo la configuración de Estado más o menos fuerte o más o menos represivo, ¿cierto?
después de una serie de guerras. Por ejemplo, en el Cono Sur se da una guerra extraordinariamente brutal entre Chile, Perú y Bolivia, que es el que genera precisamente la guerra que genera las condiciones para el desarrollo posterior, ¿cierto?, de los estados en forma chileno, boliviano y peruano. Mientras que el estado boliviano y peruano están en crisis permanente, producto que leen la guerra como una frente nacional y como una impotencia en términos de proyecto de desarrollo. La guerra favorece a Chile en la medida en que favorece sus relaciones con los monopolios ingleses en la exportación del guano y el salitre y genera un superávit económico que permite una cierta consolidación que determinará el desarrollo, ¿cierto?, posterior, ¿cierto?, de procesos de industrialización urbano, propiamente tal. Además, habría que entender que en la segunda mitad del siglo XIX la economía históricamente orientada hacia la producción agrícola en América Latina cambia dramáticamente, entre otras cosas, por la invención del ferrocarril, por el desarrollo de la economía portuaria, por ciertas coyunturas relativas, por ejemplo, a la fiebre del oro en California y por la demanda internacional, creándose un circuito de explotación en el mar Pacífico, en el Océano Pacífico, que permite un desarrollo sustentable o sostenido, ¿cierto? Además del desarrollo de una incipiente economía minera en regiones que no eran propiamente mineras. Como ustedes saben, eh, eh, México y Bolivia fueron siempre lugares donde hubo una alta explotación minera, ¿no? De hecho, Bolivia tiene la singularidad de poseer una clase industrial indígena, una clase proletaria indígena, ¿cierto? Pero países como Chile, ¿cierto?, van a encontrar a fines del siglo XIX, a propósito de los descubrimientos de yacimientos de plata y de cobre y otras cosas, van a encontrar nuevas vetas para el desarrollo de una pequeña burguesía en formación, que será la que va a liderar los procesos de liberalización de la primera parte del siglo XX. Ok, después de presentar ese panorama más o menos genérico respecto de las cosas que ocurren en el siglo XIX, llegamos acá. Y entonces ahora se entiende por qué, llegando hacia fines del siglo XIX, damos con la formación de ciertos estados que ya están propiamente funcionando. Hay un cierto desarrollo protoindustrial a nivel económico, lo que favorece una migración campo-ciudad. A la vez, la migración campo-ciudad en muchos países, no en todos, está relacionada con la automatización de la economía agrícola, es decir, la invención del tractor, del arado mecánico, como decía yo, la invención del ferrocarril que favorece las dinámicas de exportación e importación, la organización de la economía portuaria. Todo eso genera que la demanda de mano de obra a nivel de la producción agrícola disminuya y esa mano de obra flotante constituye, ¿cierto?, la población de peones, de bandidos, de vagabundos, que será precisamente fundamental e instrumental, si ustedes quieren, será la base material sobre la que se constituyen los dos grandes ejércitos del siglo XX, el ejército militar, que pelea las últimas guerras del XIX y que reprime las revoluciones y los procesos de revuelta social de principios del XX, pero también el ejército industrial de reserva en una economía industrial o en proceso de industrialización propiamente en el siglo XX, ¿no? A la vez, toda esta población flotante es el referente central de todo el desarrollo de la literatura de bandidos que comienza en la segunda mitad del siglo XIX en América Latina en general, en Argentina, en Brasil, en México, y que termina precisamente en la famosa novela de la Revolución, ya propiamente tal en México, cuando los bandidos se convierten en protagonistas directos de un proceso social relevante, ¿no? Eh, todo este desarrollo entonces se debe precisamente a estas migraciones y estas migraciones traen, por ejemplo, por supuesto, como consecuencia procesos de urbanización y estos procesos de urbanización van a generar cierta concentración de población en las ciudades y ustedes ya saben más o menos cómo es la historia. Esta concentración de población en las ciudades va a desarrollar las industrias culturales del siglo XX, va a desarrollar la competencia de los partidos políticos de masa en el siglo XX y entre otras cosas es la población a la que está dirigida el fútbol, el cine, la radio, la televisión, pero también es la población a la que están dirigidas las campañas políticas y es la población que permite el surgimiento de los partidos de izquierda en América Latina. Todo esto va a generar una serie de presiones respecto del pacto aristocrático tradicional del siglo XIX y hace que el 900 en América Latina sea un periodo revolucionario donde no solo se celebran los 100 años, de ahí la palabra centenario, los 100 años de las revoluciones de independencia, sino que además se celebran con una especie de cuenta histórica donde nos damos cuenta precisamente de que las promesas de emancipación, de integración, de desarrollo, ¿cierto?, de democracia y de fin de la discriminación y la pobreza están totalmente truncas, que la revolución ha sido congelada, para usar una hermosa frase de Raimundo Gleiser, cineasta argentino, que usa esta frase para una película famosa donde muestra que la Revolución Mexicana misma, que es una iteración
reiteración, una repetición de las revoluciones del siglo XIX todavía también está congelada, ¿no? Entonces, si las revoluciones del siglo XIX quedaron en suspenso, no realizaron sus agendas históricas, fueron sobrecodificadas por un liberalismo capitalista librecambista, posponiendo infinitamente los ideales republicanos, el 900 será el momento en que surja una nueva serie de procesos históricos sociales, artísticos, culturales, pero también políticos, que pueden ser leídos como el de la refundación de un ideal republicano, ¿cierto? Bajo otras nomenclaturas, socialista, comunista, emancipatorio, anarquista, etcétera, ¿no? Pero que va a marcar el siglo XX, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Y como un ejemplo de todo este proceso extraordinariamente heterogéneo y complejo del siglo XIX y XX, el porfiriato se presenta, ¿cierto?, como uno de los ejemplos más importantes, precisamente porque es el que antecede la revolución y porque es un proyecto de modernización autoritaria, ¿ah?, y pacificadora, que anticipa mucho de las teorías sobre las dictaduras modernizadoras de fines del siglo XX, ¿no? El porfiriato es un régimen de gobierno que emerge entre el 76 y el 84 del siglo XIX a partir de un golpe de Estado y un Estado de facto, pero que después se da a sí mismo una serie de instituciones y de procedimientos constitucionales que le permiten estar en el gobierno mediante elecciones reiteradas desde 1884 hasta 1910, cuando es interrumpido violentamente por las escaramuzas revolucionarias, ¿no? Ahora, es un proyecto de modernización porque es un proyecto de apertura hacia el capital internacional, pero también es un proyecto que, de acuerdo con esta apertura, también va a producir un proceso de modernización arquitectónica urbana. A fines del siglo XIX, en todo caso, esto es más o menos básico, esto es lo que ocurre en Bogotá, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. ¿Ah? Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, las pretensiones de la clase dominante mexicana, que al igual que la clase dominante chilena, no va a buscar sus arquitectos y sus diseñadores a Francia para determinar, ¿cierto?, la impronta de sus monumentos, en la medida en que estos monumentos son la materialización de su imaginario utópico o de su imaginario liberal republicano, ¿no? Pueden ustedes ver acá los interiores, la magnificencia y la monumentalidad del arte, ¿no? Pueden ver ustedes la casa de la ópera, ¿no? Por supuesto. Los interiores, las escaleras, ¿cierto? Eh, las fachadas, ¿cierto? Esto es lo que se llama la Plaza Central de México, ¿no? El Zócalo, ¿cierto? Y el punto central, y usé la arquitectura a propósito para ilustrar este punto, es que la gran cantidad de inversión en desarrollo y modernización urbana implicó un olvido del campo, perpetuando la miseria y la discriminación de las poblaciones campesinas. Quiero estar seguro que me están escuchando. Como no los veo, ¿me escuchan? Perfectamente, Sergio, Ok, perfectamente. gracias. Entonces, bueno, este olvido del campo es el que genera descontento, ¿cierto? Y ese descontento genera precisamente la insurrección de los movimientos campesinos. Acá hay que tener cierta precisión historiográfica, si ustedes quieren, o cierta fineza historiográfica, porque hay una discusión un poco maniquea en términos de las condiciones y las características específicas de las revoluciones campesinas en América Latina y particularmente la Revolución Mexicana, sobre todo desde el punto de vista del modelo mítico o formalizado, sociologizado, si ustedes quieren, de revolución obrera o revolución proletaria, ¿cierto? En rigor, no ha existido una revolución propiamente proletaria en el mundo, y la revolución proletaria, propiamente hablando en América Latina, más parecida a lo que sería un modelo marxista ortodoxo, sería la revolución boliviana de 1952. Pero eso no significa que las revoluciones pensadas por la tradición marxista tengan necesariamente que ser revoluciones proletarias, ¿cierto?, de una clase obrera moderna y representadas de acuerdo al prototipo europeo de clase obrera, ¿no? Y esto es una cuestión muy importante porque una de las reivindicaciones de los historiadores subalternistas de la India consiste en que las categorías marxistas de análisis fueron incapaces de dar cuenta de las rebeliones indígenas, ¿no? Una de sus primeras contribuciones a cargo de Ranajit Guha fue precisamente la incapacidad del marxismo para dar cuenta de la negatividad de las revoluciones campesinas, de estas quemas generalizadas de territorio, de estos incendios de cuarteles policiales y de estos suicidios masivos que parecían no tener direccionalidad estratégica como en la tradición marxista, programa, partido, ¿cierto? Y parecían no tener una propuesta positiva
de sociedad, más bien eran manifestaciones negativas, nihilistas, de procesos de insurrección que no conducían a nada más que la muerte, ¿no? Y esa caracterización, es decir, pensar las revoluciones campesinas como carentes de programa, de madurez política, de ideología propia, y pensar al campesinado entonces como un remanente histórico de sociedades primitivas o precapitalistas, fue un error que marcó mucha de la teoría marxista en el siglo XX y que le impidió entender las condiciones precisas de la Revolución Mexicana y de las revoluciones campesinas como revoluciones propiamente contemporáneas. En última instancia, el marxismo en el siglo XX fue incapaz en América Latina, por lo menos fue incapaz de pensar rigurosamente los procesos de insurrección campesina, en la misma medida en que fue incapaz de pensar la relación entre procesos insurreccionales e identidades campesinas e indígenas, procesos insurreccionales campesinos y culturas indígenas, ¿no? Sin embargo, por supuesto, es muy genérico y es muy abusador simplemente decir que el marxismo no tiene las herramientas. Eso es falso, ¿no? Porque todas estas cosas se construyen además en base a fetichizaciones o a generalizaciones de modelos. Y si bien es cierto, hubo una tradición marxista bastante ortodoxa y cerrada, bastante sociologizante, incapaz de pensar las diversidades socioétnicas y culturales de América Latina, la tradición marxista misma, en general, también ha sido bastante compleja a la hora de pensar los procesos revolucionarios y muestra de esto está ya, no necesariamente en el subalternismo indio, sino en la historiografía marxista inglesa, ¿cierto?, de los años 60, 50, ¿no? Particularmente con gente como Christopher Hill, Rodney Hilton y Edward Palmer Thompson, y particularmente en los análisis historiográficos precisos que ellos hacen. Christopher Hill, por ejemplo, el análisis de la Revolución Inglesa y de la serie de movimientos sociales, campesinos y religiosos que constituyen la imagen de revolución, totalmente influido por el trabajo de Rodney Hilton, que es uno de los historiadores que primero estudia las revoluciones campesinas de la Edad Media, ¿cierto? Y que llevan después a Edward Palmer Thompson a entender, ¿cierto?, la revolución y las nociones de multitud, economía moral de la multitud, etcétera, en las culturas campesinas, ¿cierto? Importando con esto, inscribiendo con esto una complejización de los modelos más sociológicos de procesos revolucionarios. Ahora, todo este paréntesis simplemente es para mostrar lo relevante que es la Revolución Mexicana, que es una revolución además campesina, es un proceso insurreccional permanente que dura aproximadamente entre 1910 perdón, y 1927-28, hasta cuando se configura finalmente el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que en nombre de la revolución se secuestra los procesos históricos sociales de transformación y los administra desde el Estado, un Estado que se autodenomina revolucionario y que están en el poder hasta el año 2000, constituyendo lo que los mexicanos de izquierda de manera crítica llaman la dictadura perfecta, porque es una dictadura que se presenta como revolucionaria y que reprime en nombre de los reprimidos, ¿no? De tal forma que pensar la Revolución Mexicana no es sino pensar la configuración heterogénea, tanto étnica como socioeconómicamente, ¿cierto?, de América Latina, y es pensar los procesos insurreccionales campesinos de acuerdo a otro criterio de historicidad, ya no el criterio de historicidad del Estado y sus procesos de desarrollo y progreso institucional, ¿no? La Revolución Mexicana de una u otra forma interrumpe y confirma el fracaso de las revoluciones de independencia de un siglo anterior y funciona como una especie de bisagra, ¿ah?, de bisagra que articula la historicidad de las revueltas populares del siglo XIX, ¿ah?, con las revueltas populares del siglo XX, ¿no? Parada en una especie de límite histórico fundamental, permite comprender, ¿cierto?, cómo el siglo XX repite, en términos de movimientos políticos y de reivindicaciones sociopolíticas, las mismas reivindicaciones y movimientos del siglo XIX. Una forma un poco más especulativa de decirlo es que la Revolución Mexicana marca el fin del largo siglo XIX latinoamericano, el siglo de formación del Estado y de pacificación de los territorios, ¿cierto?, que iría desde 1810 hasta 1911, y marcaría, por tanto, también el comienzo del corto siglo XX latinoamericano, que iría desde 1910-11 hasta 1973, simbólicamente el año del golpe de Estado chileno, pero también el año de cancelación de los proyectos de desarrollo nacional soberano, democrático y populares a partir de la transición brutal hacia la globalización post-soberana y post-nacional estatal en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, en términos más especulativos, la Revolución Mexicana abre el paréntesis de historicidad que explica los procesos del siglo XX que son brutalmente, ¿cierto?, cancelados alrededor de 1973.
o para decirlo incluso ahora de manera un poco más historiográfica, incluso literaria, la Revolución Mexicana inaugura el momento de surgimiento y de inscripción del pueblo en la historicidad del Estado, ¿no? El pueblo camina hacia el Estado y se hará presente mediante la configuración de una cultura política abierta hacia la representación democrática de las bases, ¿cierto? Desarrollo del sufragio universal, reconocimiento de los derechos de la mujer, incorporación de las poblaciones indígenas, universalización de la educación básica, redefinición del concepto de ciudadano, etcétera, 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 ¿cierto? Pero también configuración de movimientos de izquierda pacíficos y movimientos de izquierda revolucionarios, guerras de guerrilla en la mitad del siglo XX, etcétera. Esa inscripción del pueblo, ¿cierto? Se inaugura con la Revolución Mexicana y el golpe de Estado chileno del 73, que cierra el siglo XX, implica la expulsión del pueblo desde los criterios de historicidad del poder, ¿no? El pueblo queda cancelado y remitido simplemente a la esfera del consumo que predomina en el horizonte neoliberal que articula la historicidad contemporánea de la sociedad latinoamericana. Por supuesto, hay un revival o un renacimiento del pueblo en movimientos democráticos contemporáneos, particularmente a partir del 2004 hasta el 2016, en lo que se llamó el ciclo de la marea rosada, pero todo eso es discutible en términos de que todavía está inscrito en una historicidad distinta a la del siglo XX, porque es la historicidad del mercado mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de los criterios de lo que Maristeles Oampa en Argentina llamó el consenso de las mercancías, ¿no? Entonces la Revolución Mexicana se constituye en un elemento central porque marca el centenario, vuelvo ahí, ¿no? Y eso dio paso, y se los quería mostrar, ¿cierto?, al muralismo, ¿cierto?, que es un movimiento maravilloso, ¿cierto?, mexicano de artes plásticas o de arte y performance incluso, ¿no?, que está generalmente relacionado con tres figuras que son Siqueiro, Orozco y Rivera, y que a partir de la revolución lo que hace es incorporar una cierta referencialidad del pueblo en la definición del pacto liberal aristocrático, ¿no? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es bajar desde el horizonte historiográfico político hacia el muralismo para dar un ejemplo de cómo el centenario, a través de la Revolución Mexicana y una serie de otros procesos, genera una redefinición del pacto liberal aristocrático del siglo XIX, en lo que en el siglo XX vamos a llamar el pacto democrático, ¿cierto? O el pacto liberal democrático, ¿cierto? Que comienza con la Revolución Mexicana, pero y con los gobiernos, los clásicos gobiernos populistas, ¿no? De Cárdenas en México, de Getúlio Vargas, ¿cierto? En Brasil y fundamentalmente Perón en Argentina, ¿no? Porque son los gobiernos que son capaces de organizar no solo la clase obrera en sentidos tradicionales, sino la clase obrera popular, es decir, una clase obrera laxamente entendida, ¿cierto? Aun cuando el peronismo es rigurosamente una política de organización sindical de la clase obrera en sentido tradicional, ¿cierto? Y estos gobiernos populistas no son sino la expresión más acabada de este nuevo pacto social democrático liberal del siglo XX, que se produjo por la presión de los movimientos populares y los procesos materiales de transformación de la sociedad latinoamericana que se expresan en el 900, ¿no? Entonces, para poder explicar eso, quiero explicar cómo el muralismo, que además no es estrictamente contemporáneo con la revolución, sino que es una versión reconstructiva de la revolución desde el punto de vista pictórico, ¿cierto? Fundamenta este pasaje desde el pacto liberal restringido al amplio pacto democrático contemporáneo, ¿no? Y ustedes se darán cuenta que en Rivera, en Orozco o en el tercero, ¿cierto? Lo que tenemos, ¿cierto? En Siqueiro, lo que tenemos es la incorporación de una referencialidad sucia, bajo criolla mestiza, incluso indígena, que había sido negada por el proyecto de blanqueamiento, como diría Bolívar Echeverría, de la formación de la sociedad latinoamericana en el siglo XIX. Es decir, reaparece la idea de una existencia precolonial, ¿cierto? Magnificente. Esas son las primeras cuestiones, ¿no? Y la referencia indígena que no es por casualidad, pero estos años, 1910, 1920, 30, son los años en que emerge además un ensayismo preocupado por la cuestión de la identidad y de la cultura nacional. En Chile surge el ensayismo aristocrático que va a pensar tanto la cuestión del indio con Palacios como la cuestión del roto con Edwards. En Argentina este ensayismo que viene ya siendo desarrollado desde el Facundo va a encontrar en Cambaceres, ¿no? O en conjuntos
conjunto de ensayistas de principios de siglo, pasando por Lugones, ¿cierto?, hasta el mismo Borges, la pregunta por qué significa ser argentino, y la confrontación ya no solo respecto de la cuestión del indio, sino ahora la cuestión del inmigrante. En México este es el contexto en el que surge todo este muralismo que funciona como el ensayismo pictórico respecto a la identidad mexicana. En Perú, este es el periodo glorioso en que surgen las grandes novelas indigenistas, el ensayo indigenista y entre otros, por supuesto, este es el contexto en el que emerge la pluma absolutamente radical y singular de José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? Estamos pensando, al igual que en la independencia del siglo XIX, en el centenario, es decir, en los 1900, estamos pensando en la refundación latinoamericana. Y lo que estamos pensando ya no es solo la economía agrícola del pasado, sino la economía industrial capitalista contemporánea. No olviden ustedes que muchos de estos muralistas también pasaron por Estados Unidos y de una u otra forma también reprodujeron lo que se conoció históricamente como una resistencia al hermano mayor del vecindario, ¿no? Un antiimperialismo o un proto-antiimperialismo, ¿cierto? Que había estado ya en Bolívar y que estuvo fuertemente en Martí. Acá tenemos más de las imágenes que van a empezar a emerger, ¿no? Si ustedes comparan este tipo de horizonte estético, que permea los horizontes de armonía, de precisión, de exactitud y de blanquitud propios de la arquitectura del porfiriato, e incorporan en ese horizonte estas formas redondeadas e indígenas, ¿cierto? Casi podríamos decir primitivas, en atención al vuelco al primitivismo del surrealismo y del arte francés de la primera mitad del siglo XX. Ustedes se dan cuenta de lo que está ocurriendo acá, ¿no? Hay un proceso de contaminación de las referencias sociopolítica en la fundación y en la imaginación del pacto social y de la sociedad, ¿no? Entonces se cuenta una historia y se la cuenta de manera monumental, ¿no? Se cuenta una historia que es la historia de la emancipación latinoamericana, pero también se cuenta la historia de lo que es, ¿cierto?, la libertad luchando contra las cadenas de la tradición, ¿cierto?, la configuración misma del pueblo, la forma en que la revolución rompe con el porfiriato, ¿cierto?, la representación de este nuevo agente histórico propio del siglo XX, que es el pueblo nacional, ¿cierto? Y este pueblo nacional indiferenciado, ustedes pueden ver los rostros, ¿cierto?, que no representan en absoluto los rostros tradicionales, ¿no? Eh, Terminan en este famoso mural que está fuera de la UNAM y que representa precisamente el sueño imposible de, de organizar la cultura y el discurso universitario hacia el pueblo, ¿no? Entonces, lo que quise mostrar con el muralismo es la performance estética como fabulación de un pueblo por venir. ¿Ah? Este pueblo por venir es el pueblo nacional popular del siglo XX, que son las masas que quedaron desatadas del vínculo económico con la agricultura y con el latifundio en el siglo XIX, que constituyeron la base material para la literatura de bandidos y de cuatreros, que está a la base de las culturas campesinas y de la música popular, y que al transitar hacia la ciudad va a constituir el fundamento de las nuevas clases obreras, urbanas, modernas, la población a la que la cultura política clientelista orientará su interpelación ideológica, pero también constituye el conjunto de sectores sociales sobre los que se aplicará una serie de prótesis estatales, disciplinarias, pedagógicas, orientada a producir una idea de ciudadanía liberal restringida, ¿cierto? Que depotencia los procesos de democratización radical, ¿ah? O la potencia salvaje de estas multitudes, ¿no? Y las canalice en función de tibios procesos de representación liberal democráticos del siglo XX, ¿no? Entonces, sobre estas masas se ejerce la cultura de masas, ¿no? La cultura popular del siglo XX está dividida entre unas prácticas cooperativas que son heredadas del siglo XIX y que luchan contra las formas de individualización propias del capitalismo, pero por otro lado están permeadas por el desarrollo de la industria cultural latinoamericana del siglo XX, siendo el cine y la radio las más importantes hasta los años 50. No olviden ustedes que no es casual que sea Argentina, que sea Brasil y México, que son los tres grandes países, con las tres grandes poblaciones urbanas más importantes y con estos procesos más radicales,
los lugares donde se ponen en escena no solo estas industrias culturales de manera más eficiente. El cine argentino, mexicano y brasileño fueron efectivamente más importantes que Hollywood, hasta que el Pentágono entendió que Hollywood era estratégico para la Guerra Fría y lo financió totalmente. El fútbol fue, no por casualidad, muy importante en estos tres países, lo sigue siendo. Eh, y no por casualidad, estos son los tres países de los mayores experimentos populistas del siglo XX, ¿no? Estos son los tres países en los que el proyecto de desarrollo, cierto, industrial y del desarrollo populista, del nacional popular, ¿ah? De la idea de una identidad nacional popular, adquiere mayor fuerza, y son, por supuesto, también los tres lugares donde la industria cultural ha tenido, la industria cultural de masas y del libro ha tenido mayor desarrollo. No por casualidad, a pesar de los estragos brutales del neoliberalismo, son los tres países donde una cierta práctica de educación superior libre, no privatizada totalmente, todavía subsiste, ¿no? A diferencia de Chile, donde la educación superior es totalmente privatizada y donde los profesores están totalmente precarizados en su condición laboral. En Argentina todavía tienen la gloriosa Universidad de Buenos Aires como una universidad pública, abierta, etcétera, ¿no? México todavía tiene la UNAM como un gran aparato cultural propio del Estado desarrollista, casi tan grande, o diría incluso más grande que la Complutense, ¿no? Eso nunca lo he sabido bien, pero creo que la UNAM es el monstruo más grande en estos términos, ¿no? Y por supuesto el sistema universitario brasileño, ¿no? Siguen resistiendo lo que en otros lugares lamentablemente ya ha sido totalmente subsumido en la lógica neoliberal. Son los tres países donde las experiencias populistas además han tenido o han dejado una herencia más resistente, más difícil de desmontar y de borrar. Lo que nosotros tuvimos en países como Chile, Perú, etcétera, fueron procesos de desarrollo nacional desarrollista o nacional populista tenues, con privatizaciones o con estatizaciones de la economía privada, con repartición de los ingresos de mejor forma, con políticas redistributivas, pero que no duraron porque la ingeniería neoliberal fue muy eficiente. Particularmente en Chile, la ingeniería neoliberal fue tan eficiente que redefinió radicalmente las mismas condiciones de la economía y de la sociedad, ¿no? Pero países como Argentina, como Brasil, todavía tienen una infraestructura heredada de esta época gloriosa del nacional popular, que les permite todavía pensar políticamente en el Estado como un agente aliado en los procesos de transformación social. ¿Mm? Esa es una cuestión que tiene, digamos, los debates y las posiciones políticas que hoy en día se generan en torno a los procesos de acumulación por desposesión del neoliberalismo contemporáneo, encuentran su antecedente genealógico en este largo proceso histórico, y particularmente esto es lo que le da la centralidad al 900, ¿no? Porque el 900 latinoamericano es un 900 que está marcado por la ruptura del pacto aristocrático del siglo XIX y la necesidad de darnos con un nuevo pacto liberal democrático. Desafortunadamente, las limitaciones de este pacto liberal democrático, que fue paulatinamente generando avances, ¿cierto? Impidieron el alcanzar una democracia plena, y fueron brutalmente interrumpidos en la década del 60 y 70 con guerras civiles y golpes de Estado en Centroamérica y en el Cono Sur, ¿no? Entonces, el proceso de desarrollo y radicalización de la democracia latinoamericana, inaugurada con el 900 y con la Revolución Mexicana, termina con una serie de procesos brutales, podríamos decir procesos tan brutales como, por ejemplo, el asesinato de los estudiantes en Tlatelolco el 5 de octubre de 1968, el golpe de Estado en Brasil el 64, la intervención militar en Paraguay en ese mismo periodo, los golpes de Estado en Chile y Uruguay el 73, el golpe de Estado en Argentina y la dictadura de los generales el 76 al 83, y la serie de guerras civiles, ¿cierto? De los años mediados de los 60 hasta los 90, ¿cierto? En El Salvador, Nicaragua, ¿cierto? Guatemala, aparte de los conflictos armados en Perú y Colombia, ¿no? Todo esto no hace sino manifestar la crisis endémica estructural de este pacto liberal democrático que surge de las ruinas del pacto liberal aristocrático del siglo XIX y que nunca alcanzó a ponerse plenamente en forma. Después de esto, lo que tuvimos fue precisamente la imposibilidad de un pacto democrático radical, porque lo que tuvimos fue neoliberalismo y corrupción, fue devastación y crisis ecológica, fue pandemia y desazón, y sin embargo aún todavía hay procesos históricos teniendo lugar fuertemente en América Latina, ¿no? Bueno, eso básicamente, creo que estoy bien en el tiempo, ¿no? No me demoré, no me pasé. Eso. Perfecto. Dentro de los estándares.
Muy bien, le agradecemos a Sergio por la presentación y bueno, dejamos la ronda de preguntas, debates, intercambios para el final. Bien. Voy a pasar a presentar a la siguiente ponente, que es Isabel García Pérez de Arce. Si me permiten, voy a ponerlo de grabar.